Amados amigos, quiero invitarlos para que reflexionemos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Deseo hablarles hoy de un tema que he titulado Volver a Dios. Volver a Dios es lo que la Escritura ha llamado conversión. Volver a Dios ocurre a partir de una reflexión interior, de una revisión de vida interior, de mirar cómo hemos vivido en el pasado en la relación con Dios, cómo estamos en la relación con Dios en el tiempo presente y cómo queremos continuar viviendo con Dios. Y por eso volver a Dios es acercarse a Dios después de haber estado alejado, después de haber roto las relaciones con Él. Y les quiero hablar de un texto desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, llamado reino de Israel, y el reino del sur, llamado el reino de Judá. Esta división ocurrió después de la muerte del rey Salomón en los días de su hijo Roboán, como lo relata el libro de los Reyes. Pero unos más de 300 años después, el pueblo de Israel, todo el del norte y del sur, había roto las relaciones con Dios. Y sobre todo el reino de Judá había roto las relaciones con Dios. Los descendientes del rey David habían hecho las cosas muy mal, todos estos reyes, y lo estaban haciendo muy mal los sacerdotes, y habían muchos falsos profetas, y los reyes estaban cometiendo mucha injusticia, habían torcido el derecho, y se cometían toda clase de crímenes, de maldades, de delitos. Los profetas cometían adulterio con muchas mujeres, los sacerdotes cometían muchos pecados y apoyaban al pueblo que hacía cosas inhumanas e injustas. En medio de todo este desorden, Dios les envió profetas que les hablaron una y otra vez que se arrepintieran, y el pueblo no lo hizo. Y sobre todo en los días del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, Dios le hablaba al pueblo y le advertía al pueblo sobre sus pecados. En los días de Jeremías, que vivió hacia el año 600 antes de Cristo, que fue profeta hacia el año 600 antes de Cristo, Dios utilizó a Jeremías para advertirle al pueblo que se arrepintiera, que se convirtiera, si no, los iba a entregar en manos del rey de Babilonia, y este vendría y los llevaría cautivos, esclavos, a su país, al rey, a sus hijos, a su mujer, a todos los habitantes de Jerusalén. Llevarían esclavos a hombres, mujeres, a los mismos artesanos, a los mismos herreros, a los mismos trabajadores, a toda la población de Israel, y el desastre y la calamidad sería grande, sería un desastre terrible. Y los que se quedaran viviendo en Judá, en Jerusalén, pasarían muy mal, vivirían de pestilencia, tendrían una cantidad de muertos, de cadáveres que no podrían sepultar, y vendría hambre, escasez, necesidad, y tendrían que pagarle tributo, impuesto alto al rey de Babilonia. Dios les advirtió todo esto a través del profeta Jeremías, pero ellos no quisieron cambiar, no quisieron corregirse, no se arrepintieron de sus malos caminos. Ellos pensaron que el profeta Jeremías los engañaba, porque a la gente no le gusta cuando un predicador habla de calamidad, habla de castigo de Dios, y le dice a la gente que se arrepienta, que se convierta, que dejen sus maldades, sus delitos, sus crímenes, porque si no, entonces Dios los va a corregir como un padre se compadece de sus hijos, los va a corregir y los va a azotar.
y los va a disciplinar y va a hacer que se arrepientan y se conviertan a él. Pero los israelitas no quisieron hacer caso. Entonces llegó el día tan temido, y en ese día tan temido vino Nabucodonosor, y vinieron y sitiaron la ciudad de Jerusalén, e hicieron un gran estruendo, una gran destrucción en Jerusalén, y se llevaron al rey cautivo y nombraron a otro rey. Y vinieron tiempos de calamidad, de angustia, de miseria y de pobreza para los israelitas. En ese contexto, el profeta Jeremías hace lamentaciones delante de Dios, y los discípulos de Jeremías, discípulos de Israel, hacen lamentaciones delante de Dios, y esas lamentaciones quedaron escritas en un libro que se llama Lamentaciones. Y quiero leer el capítulo 3, los versículos 21 al 42 de Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 21 al 42, y quiero que reflexionemos con esta oración. Dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Me voy a detener aquí un momento en lo que hemos leído en estos 7 versículos. Y es que el profeta, observando la calamidad y el desastre que ha acontecido contra Israel, muchos de los habitantes de Jerusalén fueron llevados cautivos, esclavos a Babilonia, pero otros de ellos, muchos de esos también fueron llevados, se quedaron en Jerusalén, pasando por una cantidad de circunstancias adversas, pasando por una cantidad de situaciones difíciles. Entonces él medita y él sabe que hay amor, que hay bondad, que hay misericordia de Dios, y que Dios es fiel, y que aunque ellos han sido infieles, Dios es fiel a su amor, a su paciencia inagotable, a su misericordia. Ellos esperan que Dios los restaure, que Dios los bendiga, que Dios los levante, que Dios les perdone. Y efectivamente Dios les habla a través del profeta Jeremías. Este cautiverio primero comenzó en el año 597 antes de Jesucristo. Y hubo 2 momentos. Después se los volvieron a llevar a los que quedaron en Jerusalén, se los volvieron a llevar en el 586. Pero en este cautiverio tan terrible, tan grande que hubo, Dios a través del profeta Jeremías le mandó decir a los que se fueron cautivos en el 597 que iban a pasar 70 años de esclavitud y de cautividad justamente en Babilonia, de modo que se acostumbraran al exilio, se acostumbraran a ser cautivos y esclavos por 70 años, porque Dios les iba a enseñar a ellos que aprendieran a amarlo, a respetarlo, a obedecer sus leyes. Y ese amor hacia Dios se mostraba en que ellos le estaban fallando al prójimo. Sí, había una maldad terrible en la sociedad de Israel, y Dios tenía que corregir y disciplinarlos, y pasarían 70 años en el exilio, aunque los falsos profetas decían que eso duraría solo 2 años, que tranquilos, que Dios pondría en su sitio al rey de Babilonia, porque siempre hay falsos predicadores que endulzan, que engañan a la gente y que les hacen creer mentiras, porque la gente cuando está sufriendo, cuando está padeciendo, esperan que ese sufrimiento se desaparezca rápido, que Dios vuelva
al orden, a la paz y a la tranquilidad, y como estaban las cosas en bienestar y en prosperidad, que lo haga pronto. Pero no es la manera como Dios procede. Y Dios quiso disciplinar a Israel y enseñarle a los judíos que aprendieran a amar a sus semejantes, a comportarse bien, a ser correctos, a ser justos, a ser humanitarios y a vivir en el orden moral que Él había establecido. Entonces, amados amigos, estando ellos en el exilio, vuelve otra vez y el profeta se pronuncia en este capítulo 3, y él medita, recapacita, tiene esperanza, y él le pide al Señor que cuide, que guarde, que bendiga y proteja a estos cautivos, que se arrepientan y que se conviertan de verdad. Y los que están siendo maltratados y están siendo insultados y humillados, él les dice que se queden en silencio, que den la mejilla al que los hiere. Acuérdense que Jesús dijo: el que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Entonces Él les dice que acepten sufrimientos, injusticias y maltrato en ese país donde van a quedarse cautivos como por 70 años. Pero que ellos oren a Dios, busquen a Dios, se acerquen a Dios, porque Dios es fiel, Dios es compasivo y misericordioso. Y en medio de la disciplina, entonces cuando las personas rectifican el camino, se convierten, se arrepienten y le piden perdón a Dios, estas personas reciben consuelo y esperanza de parte de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando este texto de Lamentaciones 3:21 al 42. Acabamos de leer hasta el 28. Voy a seguir leyendo en el versículo 29 para todos ustedes. Dice: que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean, y que acepten los insultos de sus enemigos. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Quiero reflexionar otro momento acá. Dios no se complace en herir a la gente. Dios no se complace en afligir a la gente. Amados amigos, durante esta pandemia, los que estamos pasando por dolor, por sufrimiento, por abatimiento, la gente que está pasando hambre, la gente que está asustada, la gente que tiene miedo, eso no es lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que tengamos paz, que tengamos bienestar, que nos arrepintamos, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que recapacitemos, que reflexionemos y nos demos cuenta que es que estábamos viviendo de espaldas a Dios. Antes de la pandemia, este mundo estaba desbocado. Antes de la pandemia, este mundo estaba desenfrenado, entregados al desorden moral, a los delitos, a los placeres, a la maldad, y se complacían en hacer lo malo. Los países estaban en conflicto unos a otros. Los grandes mandatarios del mundo, los mandatarios de los países, de las naciones, fríos e indiferentes con sus leyes, exigiendo y abrumando a la población con grandes impuestos, sacándole plata a todo el pueblo, trayendo hambre, trayendo miseria, trayendo injusticia, torciendo el derecho, los jueces en los tribunales, los policías corruptos, el ejército corrupto, los políticos corruptos, los empresarios corruptos, toda la gente cometiendo injusticias, y todos soñando y pensando en un mundo lleno de placeres, de posesiones, de comercio, de tecnología, de riquezas, y nos olvidamos de Dios y le dimos la espalda a Dios e hicimos lo malo contra nuestros semejantes. Cometimos injusticia, fornicaciones, adulterios, odios, envidias, homicidio tras homicidio, crueldad tras crueldad, crueldad tras crueldad unos contra otros. Y cuántos homicidios, por ejemplo, los hombres contra sus esposas, contra las mujeres. Pero ¿saben qué? Vino la pandemia,
vino toda esta situación tan terrible, y ahora lo que Dios quiere en este tiempo no es que nos sintamos en este momento mal, que nos sintamos angustiados, que nos sintamos afligidos, sino que Él nos quiere dar paz. Y para darnos la paz tenemos que ponernos en paz con Él, reconciliarnos, volver a Él, arrepentirnos, reflexionar, de modo que cada uno de ustedes en sus vidas, en sus casas, recapacite, medite, revísese, examínese y mírese cómo estaba viviendo antes de la pandemia. Y si siente que hay cosas que arreglar, que corregir con su prójimo, con sus semejantes, en su familia, en la casa, con la pareja, con los hijos, con los padres, es un momento oportuno para arrepentirse, para convertirse, para pedirle perdón a Dios, para recapacitar. Y si nos volvemos a Él y le pedimos perdón de todo corazón, Él nos enviará paz. Y en lugar de angustia, en lugar de aflicción, tendremos paz, tendremos tranquilidad. Nos dará incluso alegría, nos dará gozo, nos llenará el corazón de amor, porque Dios es paciente, es misericordioso, es todo amor, es toda bondad. Él tiene un amor inagotable por ti y por mí. Y lo que Él quiere lograr en ti, en mí, en este tiempo, es que a través de esta tragedia, de esta desgracia, entonces sientas la necesidad de la provisión de Dios, de la protección de Dios, del cuidado amoroso de Dios, de las bendiciones de Dios para ti y para tu familia en cualquier situación o circunstancia en la que te encuentres. Él desea y Él anhela que te arrepientas, que te conviertas, que te vuelvas a Él, que te acerques a Él, que cambies de mentalidad, que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El Señor desea transformar tu vida, desea darte una nueva vida en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento. Quiere que seas una nueva persona, que seas un hijo de ella, una hija de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios verdaderamente comprometido con Él. Por eso, la invitación de este texto de Lamentaciones, vamos a continuar leyendo desde el versículo 34 para que vea la invitación que nos hace el profeta hasta el versículo 42. Mira lo que está escrito en la palabra de Dios. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas maldades, todas estas cosas que estábamos viviendo, por ejemplo, en Colombia, en el mundo entero? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Hagamos otra breve reflexión acá. Amados amigos, todas las cosas malas que suceden en el mundo y las cosas buenas que suceden en el mundo suceden con el permiso de Dios. El permiso o el consentimiento de Dios no quiere decir que Dios las cause. Dios permite mediante el libre albedrío de los seres humanos la maldad de los seres humanos. Dios no puede obligar a los malos a que sean buenos, no los obliga, pero Dios los disciplina, Dios los corrige, Dios los azota y Dios permite que sucedan cosas malas contra ellos. Es más, Dios hace cosas como está escrito en toda la Biblia para llevar a la gente a la conversión. Acuérdense del diluvio. El diluvio de Génesis capítulo 6 fue algo que Dios trajo sobre la humanidad. Sí, el diluvio universal, el diluvio lo causó Dios, Génesis capítulo 6. Y el castigo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron destruidas totalmente, Génesis capítulo 19, también lo causó Dios. Y Dios disciplinó al pueblo de Israel en el desierto por amor, porque lo amaba, los corregía, pero salvó a Noé con toda su familia y salvó al justo Lot que estaba en Sodoma y Gomorra, un pueblo desenfrenado en el desorden sexual. Dios corrige a las personas, a los ciudadanos, porque Él necesita
ponerle freno a tanta maldad, a tanto pecado, a tanta injusticia, a tanto desorden. Y gracias en este momento a esta calamidad que estamos viviendo en el mundo, que no sabemos de dónde vino exactamente el COVID-19, que hay cantidad de teorías, de hipótesis al respecto. Lo cierto es que Dios está aprovechando esta pandemia, estas circunstancias, para invitarnos a nosotros al arrepentimiento, a la conversión. Y en medio de esta tragedia, de estas circunstancias, Dios nos está diciendo a la altura de este texto que esto de la pandemia, esto del COVID-19, Él también lo ha permitido porque Él es Dios soberano, porque Él es Dios todopoderoso, porque Él tiene control de la historia de la humanidad. Él tiene planes para la historia de la humanidad, y los planes que Dios tiene para la humanidad son para que toda la humanidad entera se arrepienta de sus malos caminos, se convierta y aprendamos todos los hombres a amarnos como hijos de Dios, a ser solidarios, a fraternizar, a ayudarnos, a servirnos unos a otros, como esta pandemia lo ha hecho. Ustedes notan los cambios tan grandes que están dando los gobernantes de las naciones, como ahora sí están sacando plata e inyectando mucho dinero en la economía, porque como que sí había dinero para ayudar a las personas necesitadas en calamidad en el mundo. Y también los ricos están ayudando, y los empresarios están ayudando, y hasta la gente pobre está ayudando, y personas de distintos lugares están siendo más generosos, más bondadosos. Nosotros durante años ayudamos con mercados a muchas familias de Corporación La Comunidad y de otros lugares, pero gloria a Dios, en medio de este confinamiento tenemos personas que incluso no vienen a la comunidad, y esas personas nos han enviado mercados y dinero para comprar mercados y poder llevar mercados, comida y alimento a muchas familias necesitadas, como no lo habíamos hecho antes. Gracias a la pandemia, muchas cosas buenas Dios ha suscitado en el corazón de los gobernantes, en el corazón de los ricos, de los poderosos, de los empresarios y hasta de la gente pobre. Y hoy todos nos sentimos como una familia en la humanidad. Nos ayudamos, nos solidarizamos, nos cuidamos, nos apoyamos y nos damos la mano unos a otros, porque está ocurriendo arrepentimiento y conversión gracias a la intervención de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones a través de esta pandemia. Pero vamos a terminar la lectura que estábamos haciendo de Lamentaciones 3. Continuemos viendo la pantalla. Ahí tenemos el texto en este momento, y dice el versículo 38: ¿no envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros simples humanos habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor, arrepintámonos, convirtámonos, examinemos, hagamos revisión de vida y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado, Señor, y nos hemos rebelado, y no nos has perdonado. Pero ¿por qué el Señor no ha perdonado a las personas? Porque no se han arrepentido. Dios no ha perdonado a la humanidad que ha torcido el derecho. Dios no ha perdonado a la humanidad que ha violado sus leyes, que ha violado la constitución de cada país. Dios no perdona a los jueces que han torcido el derecho. Dios no perdona a los funcionarios del gobierno que han cambiado sus leyes. No perdona a los ricos que han sido indiferentes con la humanidad. No perdona a los malvados, no perdona a los violentos, a los que han cometido crímenes de lesa humanidad y a los que han trastornado todo el orden moral que Él ha dejado establecido en su palabra. Dios no perdona los delitos, las maldades, los pecados de este mundo desenfrenado en la injusticia. Pero por eso Dios a veces trae dolor.
y a veces trae aflicción y a veces trae sufrimiento. Ya lo leímos anteriormente. Aunque Él no se complace, a Dios no le complace, a Dios no le gusta. A Dios no le gusta, no es de su querer, no es de su deseo traer aflicción, dolor y sufrimiento a los seres humanos. Pero si el dolor, si la aflicción, si el sufrimiento son necesarios para que la gente recapacite, reflexione, se arrepienta, se convierta, vuelva a Dios y le pida perdón, Dios lo hará y lo hará una y otra vez. Y por eso la invitación en este momento termina este texto diciendo: examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra vida. Sí, reconozcamos delante de Dios que nos hemos alejado de Él. Volvamos a Dios, levantemos nuestro corazón a Dios, levantemos nuestras manos y digámosle a Dios que hemos pecado, que nos perdone. Amados amigos, les invito para que hagamos esa oración con Lamentaciones 3:21 al 42, que vuelvan a repasar y a leer en sus casas, reflexionen y le pidamos perdón a Dios y recapacitemos en nuestro corazón y regresemos, retornemos y volvamos a Dios, que Dios quiere perdonarnos, quiere sanar nuestra tierra, quiere sanar la humanidad, quiere reconciliarnos con Él, quiere traer paz, bienestar y restauración de todas las cosas a nuestras vidas, una vez que todos nosotros nos vamos volviendo a Él. Que regresemos al Señor. Inclinemos nuestro rostro en este momento y vamos a meditar interiormente con esta canción que vamos a cantar, y tras ella oramos. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú marcaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado y volver. Siempre en mi mente estarás tú. Podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, te amo. Anhelo tus abrazos, se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, te amo. Anhelo tu abrazo. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú marcaste mi corazón. Tu rostro quiero ver, a tu lado hoy volver. Siempre en mi mente estarás. Podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, te amo. Anhelo tu abrazo, se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, te amo. Anhelo tu
Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido por todas las personas que en este momento recapacitan en su corazón, en sus casas, en sus hogares donde están, que reflexionan sobre cómo estaban viviendo, Señor, contigo antes de la pandemia. Cómo era la relación de ellos contigo. Una relación que se podía ver en el trato con los demás, en el trato con sus semejantes. Ayúdalos a recapacitar en este momento en sus hogares, en sus familias. Gracias, Padre, porque nos dices en tu palabra que no nos afliges voluntariamente, que no te complaces con nuestro dolor y sufrimiento, pero que a veces, como un padre azota a su hijo, así lo haces tú, porque nos amas, porque nos quieres, porque deseas que al morir vayamos a la eternidad contigo, a tu casa eterna, a tu morada, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar de condenación y recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Padre, te pido en esta hora por todas las personas que están en sus hogares recapacitando delante de ti, y que esta predicación ha sido acogida como una predicación de la Biblia, de tu palabra, que tu palabra es la verdad, Señor. Nos muestra tu amor, también tu disciplina. Tú amas a los seres humanos, pero también, Señor, tú disciplinas a tus hijos y los corriges porque los amas. Escucha las oraciones de todos los que en este momento se están arrepintiendo en sus casas, en sus hogares, de los que te están pidiendo perdón por la sangre de Jesucristo, de los que están volviendo a ti, reconciliándose contigo. Envía tu Espíritu a sus corazones, y con el Espíritu Santo lleva paz, lleva gozo, lleva fortaleza interior, lleva sabiduría para enfrentar la vida, y dales una vida nueva a estas personas que se están arrepintiendo. Dales una vida nueva en Jesucristo. Transforma sus vidas, dale sentido y propósito a la vida de todos los que en este momento están orando, Señor, y se han arrepentido delante de ti. Bendícelos, ayúdales, concede los deseos del corazón de estas personas, prospéralos en todas las cosas, visítalos en sus necesidades, en sus empleos, en sus trabajos, en sus negocios. Provee económicamente para ellos y sus familias, y que no pasen necesidad durante este tiempo, Señor, de cuarentena, de confinamiento. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchanos, Señor. Jamás podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, anhelo tu abrazo. Amados amigos, queremos recordarles a ustedes que tenemos unos compromisos económicos y financieros que nos dejó la pandemia. Nosotros tuvimos que cerrar un local muy grande,
donde ya no nos podemos reunir. Y allí las personas llegaban y nos apoyaban económicamente. Pero debido al confinamiento no podemos hacerlo y quizás durante meses no vamos a poder volver a reunirnos en ese recinto. Queremos invitarles para que nos sigan apoyando económicamente. Ahí está el número de la cuenta donde ustedes nos pueden consignar. Desde otros países se pueden comunicar con nosotros también. Escríbanos. Llámenos a nuestros números de teléfono y allí les vamos a responder y a reorientar cómo pueden hacer llegar su dinero a nosotros. Los que se encuentran en Colombia, en Medellín, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, nos pueden contactar y personalmente podemos ir hasta sus casas, por mercados que quieran donar para algunas familias de la comunidad, por ayudas o por aportes para nosotros poder cumplir con nuestros compromisos. Tenemos el compromiso de pagar un local muy grande, muy alto el costo, pero también, además de la mensualidad, tenemos una nómina alta que cumplir. De modo que si Dios pone en el corazón de ustedes, apóyennos económicamente, financieramente, para seguir cumpliéndole con estos compromisos a quien nos ha arrendado este local y a las personas que por años nos han acompañado en este trabajo, en este ministerio. También quiero invitarles, los que necesiten consejería, llámenos, escríbanos, les vamos a dar consejería por teléfono, por WhatsApp, les vamos a dar consejería virtualmente a través de las distintas herramientas que podemos darles consejería a ustedes cara a cara. Solo nos separaría una cámara, pero con mucho gusto les damos consejería gratuita. Consejería gratuita. Llámenos, escríbanos y cuéntenos cómo les podemos ayudar. Estamos orando por todos ustedes de día y de noche, por todos nuestros contactos. Oramos por ustedes, por los que a través de las redes nos buscan. Oramos por ustedes para que Dios los cuide, los guarde, los bendiga, los prospere, les dé salud, proteja a sus familias, bendiga sus finanzas, su economía. Cuenten con nosotros. Así, amados amigos, hemos estado una vez más con ustedes en un encuentro más y esperamos volvernos a reunir muy pronto. Y contáctenos, que tenemos cursos bíblicos virtuales para ustedes. Y también por estos días estamos en Instagram. Los viernes en las horas de la noche también estamos transmitiendo por Instagram. Conéctense, contáctense con nosotros y pregunten por todos nuestros programas y servicios con mucho amor. Vamos a despedirnos cantando una canción alegre. Hasta la próxima oportunidad. Dios les bendiga. Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que